O sea, yo lo que decía es, tengo una función de dos variables. Esto es una superficie, es algo en el espacio. Al darle valores constantes a z, lo que yo hago son curvas de nivel. ¿Sí? O sea, lo que termino haciendo es bajar una dimensión. Esto estaba en el espacio, le doy un valor constante y me quedan curvas en el plano. Me bajé una dimensión. Ahora, si yo tengo omega, que tiene tres variables, no lo puedo representar en el espacio porque tengo tres variables independientes y una variable dependiente. No lo puedo hacer. Pero usando el mismo criterio, si yo a omega le doy valores constantes, pongo 1, 2, 3, lo que sea, bajo una dimensión. Entonces, si lo que antes era una superficie, le bajé una dimensión y me quedó una curva en el plano, esto que estaba en 4 dimensiones, lo quiero ver así, al darle valores constantes, lo bajo una dimensión y me paso al espacio. Por ejemplo, yo puedo decir así, miren, omega, bien sencillo, x más y cuadrado más z cuadrado. Eso. No lo puedo graficar a eso porque tengo tres variables y una más. ¿Tá? Pero, si yo digo omega igual a 1, estoy dando valores constantes a omega, me queda así, 1 es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es una esfera de radio 1. Bueno, 2. O sea, le doy dando valorcitos. Me queda una esfera de radio raíz de 2. Y eso sí lo puedo graficar. Es difícil, o sea, también porque son gráficas ahora en el espacio, pero yo puedo imaginar que esas son esferas en el espacio. No es la gráfica de omega, es la gráfica de las superficies de nivel. Esto eran curvas de nivel, estas son superficies de nivel. ¿Sí? Eso sí los puedo graficar. Y el gradiente sigue cumpliendo con la propiedad. O sea, el gradiente acá en el plano era perpendicular o normal a las curvas de nivel. Y en este caso, el gradiente es perpendicular o normal a las superficies de nivel. ¿Sí? Y eso me interesa porque lo vamos a usar ahora. Vamos a hacer otra cosa más acá y después hacemos un GeoGebra o un gráfico como para verlo, pero lo que me interesa es que el vector gradiente es normal a la superficie de nivel. ¿Ah? ¿Me siguen con esa idea, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Porro? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, Sí, sí. profe. Nosotros hay un tema que lo vimos así medio rápido y yo lo dejé a propósito porque lo quería retomar acá, porque me es más fácil vincularlo. Que era plano tangente. Que lo vimos así, o casi que ni lo vimos, lo pasamos medio como que rápido. Cuando vimos diferencial. Cuando nosotros vimos diferencial de z, dijimos así que el diferencial de z es la derivada de f, o de z, ¿sí? Con respecto a x, por el diferencial de x, más la derivada de f, con respecto a y, por el diferencial de y. Eso era el diferencial, ¿sí? Si yo reemplazaba, o tomaba que diferencial de s, diferencial de z, diferencial de x, diferencial de y, lo expreso así. X menos z menos z0 es derivada de f con respecto a x por x menos x sub 0 más derivada de f con respecto a y por y menos y sub 0. O sea, reemplacé los tres diferenciales por la variable menos un valor fijo. Eso, que está ahí, tienen que relacionarlo ustedes en la cabeza con álgebra. Tiene, yo no sé si se acuerdan, la forma de un plano. ¿Se acuerdan? La ecuación de un plano que pasa por un punto. La ecuación del plano que pasa por un punto era así. Si yo me olvido del tema de derivada, esto es álgebra ahora, ¿no? Es z menos z sub 0 igual a un valor a
por x menos x sub 0 más un valor b por y menos y sub 0. ¿Quién es x sub 0, y sub 0 y z sub 0? Son las coordenadas de un punto en el espacio. Eso es la ecuación de un plano. ¿Ah? Y si yo veo esto con esto, o sea, lo comparo, es lo mismo, con la particularidad de que el valor de A y el valor de B son dos derivadas en este caso. Entonces, mi razonamiento es, bueno, esto es un plano, entonces está bien porque es parecido a eso. Acuérdense que más allá de que acá diga derivada de f con respecto de x y derivada de f con respecto de y, si tengo un punto, las evalúo a esas derivadas y eso es un número. ¿Sí? Porque estoy hablando de un punto en particular. Entonces, no son x y y, es un valor y un valor. Entonces, esto es un plano también, porque es un plano. ¿Y qué particularidad tiene ese plano? La idea es, fíjense, quiero ver qué característica tiene ese plano. Si yo digo, por ejemplo, que el valor de i lo hago igual a i sub 0, para simplificar un poco la cosa, tomo un valor de i fijo, se me anula todo ese término, porque si no se va acá, y me queda, el plano ese se me convierte en una recta, ¿sí? Alguien atendió el teléfono. Bueno, si yo fijo un valor de i, o sea, tomo un valor de i constante, es un plano que corta al otro plano y me queda una recta. Y esa recta es una recta tangente, porque, si se acuerdan de análisis 1, la ecuación de la recta tangente tiene su forma. La derivada de la función por x menos 0 y de otro lado la variable dependiente menos el valor fijo. Esto es una recta tangente. Y si hago el mismo análisis, en vez de darle un valor fijo a y, le doy un valor fijo a x, el plano ese se me transforma en otra recta, que ahora va a ser así, derivada de f con respecto a y, por y menos y sub 0. Y eso también es una recta tangente. O sea, la conclusión de esto es que ese plano es la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Es la ecuación del plano tangente a la función en el punto que me dieron. ¿No? ¿Me siguen con la idea así? ¿Me siguen? Sí, profe. Denme un segundo que toque el timbre acá. Perdón. O sea, esto que está acá, que nosotros cuando vimos diferencial, yo se los nombré, pero no le digo mucho hincapié, es la ecuación del plano tangente a la función z o la función f en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Es la ecuación del plano tangente. ¿Ah? ¿Por qué lo traigo ahora acá? Porque, si se acuerdan de álgebra, otra forma de escribir un plano era usando, ¿se acuerdan? O sea, ¿a partir de qué? De un vector que fuera perpendicular o normal a una superficie. O sea, yo si tengo un vector, puedo calcular el plano que es normal a ese vector. Me siguen más o menos a dónde quiero llegar, ¿no? Vinculándolo al gradiente. Si yo tengo un vector, puedo calcular el plano que forma dicho vector, o sea, el plano donde el vector es normal.
Y si por lo que vimos recién, el gradiente es normal o perpendicular a una superficie, yo puedo usar el vector gradiente para calcular el plano normal a esa superficie. ¿Me siguen con el río de palabras que tengo? Claro. Sí, profe. Sí. O sea, yo me mario yo mismo, pero... y usando gradiente es mucho más general o mucho más genérico. Porque en este caso, yo estoy tomando a z como que la tengo a la función z o la tengo explícita. Pero fíjense, si yo ahora complico un poco el problema y lo hacemos con un ejercicio bien de ejemplo. Supongamos que me dicen esto, ¿no? Es un ejemplo conocido, por eso lo hago así. X cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 64. En el punto P, 8, 8, 8. Supongamos que me dicen calcular la ecuación del plano tangente a esa función en ese punto, ¿sí? Yo acá a z no lo tengo en forma explícita, lo tengo como en forma implícita, ¿sí? Así con la idea, digamos. No tengo z igual a algo, sino que la tengo metida de adentro a z. Entonces, mi razonamiento ahora puede ser el siguiente. Yo digo, invento una función nueva, se inventa una función nueva, hago así, x al cuadrado más y al cuadrado menos z cuadrado. Esta es una función ahora de 3 variables, o sea, no tiene representación gráfica, ¿sí? Esa que está ahí, pero como función. Función de 3 variables. Entonces lo que digo, o sea, mi razonamiento es, lo que está acá arriba es una superficie de nivel de esta que está acá. Así, más o menos con la idea. O sea, acá es, yo le di a f el valor 64. O sea, partiendo de una función de 3 variables, llegué a una superficie de nivel. O sea, esta es una superficie de nivel de esta que está acá. A esta yo le puedo calcular el vector gradiente. Es fácil, lo vamos a hacer. Ya lo hacemos ahora. Y teniendo el vector gradiente, y yo sé que el gradiente es normal a la superficie de nivel, voy a usar el vector gradiente de esta para calcular el plano tangente. ¿Me siguieron con todos los valores que dije o no? Sí, sí, se entendió. Es medio rebuscado por ahí, pero... O sea, rebobinando un poquito. Es un ejercicio, pero acá quiero sacar ideas. ¿Ah? Me piden calcular para esa superficie, esto es un hiperboloide, ya lo vamos a verificar, ¿sí? Para esta superficie y en ese punto, calcular la ecuación del plano tangente. ¿Ah? Entonces, obviamente, el punto este que está acá tiene que ser un punto de esa superficie. Si yo le pongo 8, 8 y 8 acá, me queda 8 al cuadrado menos 8 al cuadrado se van, me queda 8 al cuadrado 64, que es 64. O sea, este es un punto que pertenece a esa superficie. Si no, estaría también mal, ¿no? Entonces, el razonamiento es, una forma sería despejar la z, y hacer lo mismo que hicimos recién con el tema diferencial. Como yo quiero hacer algo más general, digo, no despejo nada. Acuérdense que en análisis 2 estamos con esa idea de, prefiero no despejar y encontrar métodos para no despejar. Mi razonamiento es, a esto le llamo f, es una función nueva que inventé yo, y considero que mi ejercicio en realidad es una superficie de nivel de esta nueva función. Y como yo sé que el gradiente de una función es de 3 componentes, me va a dar un vector de 3 componentes, un vector en el espacio, ese vector va a ser normal a la superficie de nivel, puedo calcular ese vector que va a ser normal, y después con ese vector calculo el plano. Porque era fácil, ¿se acuerdan de álgebra? Dado un vector, calcular el plano que es normal a ese vector. Entonces, piensen que va a ser bastante fácil sin despejar nada, pero luego así ahora. Gradiente de f.
Pongo notación así de vector. El gradiente es un vector formado por las derivadas parciales de la función f. Esta es bastante sencilla de derivar y va a ser derivada respecto de x, 2x. Derivada respecto de y, 2y. Y derivada respecto de z, menos 2z. ¿Ah? Ese es el vector gradiente genérico, o sea, no le evalúo ningún punto. Para cualquier punto me va a servir esa expresión. Como yo tengo un punto, ahora lo hago un poco más particular. Voy a calcular el vector gradiente en el punto P. ¿Sí? O sea, reemplazo 8, 8, 8 acá. Va a quedar 16, 16 y menos 16. Y ahora la idea es, ese vector es normal a la superficie de nivel, o sea, eso, en ese punto. ¿Ah? Este es un vector normal. Si se acuerdan de álgebra, había una ecuación del plano que era así, era A, x menos x sub 0, más B, y menos y sub 0, más C, z menos z sub 0, igual a 0. ¿Y quiénes eran A, B y C? Eran los cosenos directores de un vector, o sea, el componente de un vector que fuera normal a la superficie, al plano. ¿Tá? ¿Y quién es el vector normal para mí? Es ese que está ahí. Entonces lo único que vamos a reemplazar esos valores en A, B y C. ¿Sí? Y x sub 0 y sub 0, sub 0 son esos valores que están ahí. Entonces va a quedar, ahí, reemplazo. 16 x menos 8 más 16 y menos 8, ¿sí? Más C. C en este caso es negativo, o sea que pongo directamente menos 16, Z menos 8. Y lo puedo dejar ahí o lo resuelvo, ¿ah? ¿Qué quiere decir resolver? Puedo expandir esto un poquito más y ver a dónde llego. Pero en principio esa es la ecuación de un plano que es tangente a esa superficie en ese punto, usando el vector gradiente. ¿Me siguieron, sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esto lo puedo resolver un poquitín. Va a quedar algo así, va a quedar 16x menos 8 por 16 más 16x. En realidad, vamos a hacer fácil. Profe, Sí. al vector gradiente este lo podríamos reducir, porque Sí, sus componentes son todas de igual magnitud, 16, lo podemos poner 1, 1, menos 1, y la ecuación después va a quedar igual. totalmente de acuerdo. De hecho, yo ahora yo expandí todo, pero me di cuenta de eso. Y, o sea, fíjense, 16, 16, 16, lo podría sacar factor como un 16 y pasarlo por el otro lado, o sea, dividiendo con 0. Lo que él dice es que este 16, 16, 16 lo voy a poner como 1, 1 y 1. O 1, 1 y menos 1. ¿Ah? Lo puedo hacer acá o lo puedo haber hecho allá. Porque acuérdense, y esa es la idea también de álgebra, ¿no? Yo del vector no me interesa el módulo, no estoy interesado en el módulo, sino en su dirección. O sea, que yo lo divido por su módulo o lo divido por cualquier número, y lo que estoy haciendo es acortar la magnitud del vector, el módulo del vector, pero no cambiando su dirección. Lo puedo hacer ahí o lo puedo hacer acá. Supongo que ahí no lo hice, ¿no? 16, 16, 16, esto es lo mismo que haber puesto así. Y lo pongo incluso con paréntesis para que quede x menos 8 más y menos 8 menos z menos 8. ¿Qué dice ahí? Dividí todo por 16. Que es más o menos lo que dijo él. ¿Ah? Y ahí lo podría incluso despejar un poquito más, va a quedar algo así, fíjense. Menos 8 se va a ir, o sea, acá en menos 8 va a quedar un más 8. O
se me va a ir con alguno de los menos 8. Sé que si lo hago rápido en un solo cálculo va a quedar así. X más Y menos Z igual a 8. Porque queda... va a quedar un menos 8. Este menos 8 se va a ir con este 8. Me queda un menos 8 de este lado, que lo pasé para este lado, para que quede una expresión un poco más sencilla del plano. ¿Sí? Yo lo que llegué como conclusión es que este plano es perpendicular. Este plano es tangente a la superficie en ese punto y es perpendicular o normal al gradiente. ¿Ah? Esta sería la ecuación del plano tangente. ¿Qué ventaja tengo? ¿Por qué lo hice así, de esta forma con gradiente? Que acá yo no despejé Z, incluso si Z fuera más complicada, acá se puede despejar Z, no está tan difícil. Pero si Z estuviera mezclada, ahí yo no la puedo despejar tan fácil. Mientras que usando este método, yo no despejo Z, sino que calculo gradiente y voy a calcular un plano. Sin con la ventaja, digamos, ¿no? Y sigo por acá. Borro acá. Esa es la ecuación del plano. Si me pidieran, fíjense que esto es más álgebra que análisis, ¿no? Si me pidieran la ecuación de la recta normal, ¿qué sería la recta normal? Es la recta que es perpendicular a ese plano en ese punto, o sea, una recta en dirección del vector gradiente, es una recta en el espacio en la dirección del vector gradiente. Yo no sé si se acuerdan mucho de recta, había muchas ecuaciones de la recta. Una forma era paramétricas o vectoriales, que son así, ¿se acuerdan? X, Y, Z. Bueno, pongo y ahí lo hacemos eso. X sub 0 más A por T, Y sub 0 más B por T, y acá tengo Z sub 0 más C por T. Esas eran las ecuaciones paramétricas de la recta. Aquí tengo el punto, y A, B y C son las componentes del vector que me indican la dirección de la recta que yo quiero hacer. ¿Sí? Con lo cual, yo reemplazo X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, o sea, 8, 8, 8. A, B y C van a ser 16, 16 o menos 16, o directamente 1, 1 y menos 1. ¿Sí? Y obtengo las ecuaciones paramétricas de la recta normal. ¿Sí? Me siguen con la idea, ¿no? En este caso va a quedar así. 8, supongamos que no lo simplifico. 8 más 16t y 8 menos 16t. Eso para X, Y Z. O sea, esto va a ser ecuaciones paramétricas de la recta normal. Y si yo veo que X es igual a eso, Y es igual a eso y Z igual a eso, puedo despejar T de todas esas e igualarlas. ¿Se acuerdan que así se llegaban a las ecuaciones simétricas de la recta? Yo lo hago rápido porque yo entiendo que más o menos se acuerdan de eso. Para este caso va a quedar así. X menos 8 sobre 16 es igual a Y menos 8 sobre 16, que va a ser igual a Z menos 8 sobre menos 16. Esas eran las ecuaciones simétricas de la recta. De la recta normal. ¿Y por qué lo pongo en 16 para que se vea? Porque si pongo 1 no se ve, pero o sea, se pierde un poco. Acá yo lo hice con ejercicio, pero si lo hago bien genérico, lo estoy haciendo X menos la coordenada de X, Y menos la coordenada de Y, Z menos la coordenada de Z, y acá tengo la derivada parcial respecto de X, la derivada parcial respecto de Y, y la derivada parcial respecto de Z.
Hablas en el punto, ¿no? Son dos formas de poner ecuación de una recta. Sí, más o menos. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, Sí, profe, se entiende bien. fíjense, ahora hacemos un gráfico rápido en GeoGebra para ver eso y terminamos. Es bastante sencillo. A ver, me vengo acá. Ahí abrí GeoGebra. ¿Qué quiero hacer yo? En 3D. ¿Sí? No quiero el plano y quiero el cuadrícula. Supongamos ese ejercicio recién, ¿no? Voy a graficar el hiperboloide ese. Era x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 64. Voy a alejar un poquito. Es como ese... Parece un reactor nuclear, ¿sí? Bueno, esa es la superficie a la cual yo le quiero calcular el plano tangente. Lo que voy a hacer ahora es graficar el punto. El punto era 8, 8, 8. Un poquito. Ahí está. Ese puntito que está ahí es el punto 8, 8, que si me fijo es un punto que pertenece a la superficie. Lo que me pedía el ejercicio es calcular el plano tangente que pasa por ese punto. ¿Sí? Fíjense, todo lo borré, pero me acuerdo más o menos de memoria. El vector gradiente, voy a hacer el gradiente primero. Yo lo calculé recién y el vector gradiente es un vector que tenía como coordenadas 16, 16, menos 16. No lo simplifiqué a propósito para que quede grande ahí. ¿Ah? Eso me graficó el vector gradiente desde el origen. Fíjense, hago zoom para atrás. Está como ahí abajo. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es ese vector que está en el origen, lo voy a trasladar hasta el punto A. Trasladar el vector U al punto A. Y este lo oculto. ¿Sí? Ahí yo lo que hice fue graficar el vector gradiente en el punto A. ¿Sí? Y ahora voy a tirar el plano. El plano me dio x más y menos z igual a 8. X más y menos z igual a 8. Eso que está ahí es el plano que en ese punto es tangente a la superficie. ¿Se ve, no? ¿Sabes? Sí. Sí, profe, se ve. Y para terminar, en la última, bueno, lo pase con GeoGebra, lo hago parecido como estaba ahí como hicimos en el pizarrón. Si quiero calcular o graficar la recta que es normal, ¿qué es una recta normal? Es una recta que va en la dirección del gradiente, ¿no? Una recta que pasa por acá. ¿Tú puedes usar una herramienta de GeoGebra o no? Supongamos que no lo quiero usar y lo quiero usar como estaba ahí en el pizarrón. Fíjense, voy a hacer así curva. Va a ser más difícil. X era 8 más 16t. Y era 8 más 16t. Y z era 8 menos 16t para un t que vaya entre menos 5 y 5. ¿No? Y ahí me graficó, ese es un para atrás, una recta que es normal a ese plano, es una recta que va en la dirección del gradiente.